puede una persona solicitar la destrucción de alguna información que puede estar dentro de las redes sociales, que tal vez sea cierta, pero que ya carece de relevancia, que carece de importancia en relación al tiempo transcurrido? Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos todos. Les habla Antonio Bello Lozano Márquez y dando continuidad a los temas sobre derecho constitucional que hemos venido tratando en esta plataforma de YouTube. Hoy vamos a considerar el tema del habeas data, un tema por supuesto relacionado con el derecho procesal constitucional y que es una modalidad del amparo previsto en la Carta Constitucional. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo relativo al habeas data fue contemplado por primera vez en este texto fundamental y aparece en su artículo 28, el cual señala lo siguiente: toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y a solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente podrán acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley. Como pueden observar, la Constitución Nacional, en ese artículo 28, al establecer la llamada acción por habeas data, estableció un aspecto bastante profundo, bastante complejo en lo que respecta a la solicitud de información. Es decir, ese derecho de petición que tiene cada individuo, cada ciudadano, en este caso, de conocer aquellas informaciones que consten en datos, en bases de datos de cualquier naturaleza. Trátese de bases de datos documentales o sencillamente de bancos de información, de bancos digitales en ese sentido. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 167, desarrolló lo que es el procedimiento de habeas data, muchos años después de haberse dictado la Constitución Nacional. Creó entonces la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia un procedimiento específico, un procedimiento especial para tramitar esta acción de habeas data, la cual antes de la promulgación de esta ley se daba como si se fuera un amparo constitucional. ¿Cuál es el objeto de un habeas data? Sencillamente el respeto al derecho de toda persona en relación a la protección de su honor, de su vida privada, de intimidad, de propia imagen, de la confidencialidad y de la reputación, que son parte de lo que establece el artículo 60 de la Constitución Nacional. Como características de este procedimiento, tenemos que es un procedimiento de naturaleza inquisitiva, no procede cuando se trate de los expedientes laborales de una persona, datos sueltos, anotaciones en diarios, papeles domésticos, comerciales, etc. Y para su ejercicio, la acción de habeas data requiere que se haya formulado una solicitud previa de información y que ésta haya sido negada o no haya sido respondida en el tiempo adecuado. ¿Cuáles son los objetivos? Acceder a la información para establecer su exactitud, su certeza, su contenido verdadero como tal, y tiene por finalidad rectificarla, destruir datos que resulten erróneos, etcétera. Todo como lo ha señalado la Sala Constitucional en sentencia 1050 del 23 de agosto del año 2000. Se trata de un procedimiento que se sustancia sin incidencias procesales, es decir, un procedimiento donde solicitada la información y la posible corrección de la información, no va a haber esas incidencias propias
de un juicio, de cuestiones previas, de tachas, de impugnaciones, etcétera. Un procedimiento que se debe desarrollar, por lo tanto, de manera célere, de manera rápida, porque entre otras cosas está afectando el honor, la reputación o algunas consideraciones propias de cada individuo como tal. Eso en cuanto al habeas data en sí. Incluso hay un aspecto bien importante que hay que manejar, que tal vez no lo contempló la ley en su momento, no fue más allá la Constitución al regular una figura del habeas data, porque sencillamente se trata de una Constitución del año de 1999, y en el año de 1999 sencillamente no estaban reguladas o no se conocía a plenitud y a certeza todos los avances en materia informática y en materia de lo que posteriormente iban a ser las redes sociales y cosas por el estilo. Eso es muy posterior a los años de 1999, a la década de los 90, y eso que tiene que ver con ¿qué? Con el llamado derecho al olvido. Es decir, puede una persona solicitar la destrucción de alguna información que puede estar dentro de las redes sociales, que tal vez sea cierta, pero que ya carece de relevancia, que carece de importancia en relación al tiempo transcurrido, al cambio de las situaciones del ciudadano, del sujeto, de la persona como tal. Entonces, justamente ese es el derecho al olvido, el derecho a que esa información que aparece en las redes sociales o que aparece en bancos informáticos sea destruida, porque sencillamente eso desapareció, esa situación cambió y no tiene razón de ser para permanecer en una, entre comillas, memoria histórica que sencillamente resulta intrascendente. De un lado tenemos todo lo que es el habeas data como requerimiento de información personal a título particular del individuo, pero últimamente se ha venido desarrollando otros aspectos. En este sentido, el derecho a la información pública. El derecho a la información pública, el derecho a conocer detalles que son del manejo de los distintos poderes públicos. ¿Por qué? Porque sencillamente me interesan. ¿Por qué? Porque sencillamente requiero de tener ese conocimiento para mi quehacer diario, para mi quehacer profesional, para mi quehacer empresarial, etc. Y entonces hay veces en que esa información no se suministra, en que esa información se mantiene en secreto, se mantiene bajo algunos aspectos de confidencialidad que no se justifican como tal. Este derecho a la información pública, si bien es cierto, no se encuentra previsto en convenciones, en pactos y en protocolos de derechos humanos, sin embargo entra en ese contexto de la progresividad de los derechos humanos. Es decir, no son todos los que están en la Constitución, sino que todos aquellos que puedan afectar al individuo como tal. Es la llamada cláusula abierta de los derechos humanos y que debe permitir el acceso a la información y, entre otras cosas, ¿para qué? Porque todo eso significa lo que es un buen gobierno, una buena administración y un aspecto que es un vinculante y necesario, la llamada autodeterminación informática. Es decir, que todo lo que esté en esos medios informáticos sea real, sea valedero y que por lo tanto sea útil a el individuo, sea útil a la sociedad como tal. En tal sentido, la Organización de Estados Americanos en el año 2020 dictó la llamada Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre acceso a la información pública. Y cuando hablamos de acceso a la información pública, ¿a qué nos estamos refiriendo? A datos producidos, generados, recopilados, almacenados, clasificados, depositados, procesados o divulgados, que se encuentren en archivos, expedientes, registros, soportes físicos o digitales, electrónicos, magnéticos, audiovisuales o cualquier forma tecnológica que se halle bajo la responsabilidad de la autoridad pública. Como ven, una gama, un conjunto de situaciones muy, muy amplio. Y
que se rigen por ciertos principios. La importancia de los principios en todo lo que respecta a la conformación y a la aplicación de las leyes como tales. ¿Qué principios estamos hablando aquí? Transparencia, objetividad, no discriminación, libre acceso, publicidad y rendición de cuentas, entre otros. Si bien es cierto que el derecho a la información pública puede tener algunas restricciones, esas restricciones pueden ser de qué tipo, de qué naturaleza. Afectación de derechos tales como la privacidad, la salud, la seguridad, los intereses comerciales, derechos de autor y secretos comerciales, entre otros. Posibilidad de daños a la seguridad pública, defensa nacional, políticas públicas, intervención del Estado en manejo de la economía, relaciones internacionales, prevención e investigación de delitos como tal. Si bien también es cierto, es amplia la gama de restricciones, sin embargo podemos ver que muchas veces no se justifica la restricción. Y pongamos dos ejemplos en específico. El aspecto de la pandemia. El aspecto de la pandemia y las cifras propias de la pandemia. ¿Cuántos casos hubo en el país de COVID-19? ¿Cuántos decesos realmente se producen en base al COVID-19? ¿Cómo funcionaron las estadísticas en relación a la operación de los servicios públicos en la atención de la emergencia sanitaria que se dictó? Todo eso es necesario conocerlos. ¿Para qué? Justamente para la investigación, para que el día de mañana las empresas que se dediquen a prevenir esto, a producir las vacunas, a producir los medios para el conocimiento específico de la enfermedad, tengan la base de datos adecuada y no sencillamente que el gobierno la resguarde, que el gobierno la oculte, que el gobierno no las haga del conocimiento público como tal. El otro aspecto o ejemplo que quería poner en claro era el de la inflación. Vemos cómo la pérdida de poder adquisitivo de la moneda por efectos de la inflación requiere, para muchas cuestiones de la economía, ser ajustada. Es lo que conocemos como corrección monetaria, como indexación, etc. Pero vemos contratos, por ejemplo los llamados contratos de arrendamiento, donde el aumento del canon se fija, por ejemplo, en moneda nacional, la cual será ajustada de acuerdo a los índices de inflación. ¿A cuál índice de inflación? Si el Banco Central de Venezuela desde hace años no emite los índices de inflación. ¿Es que el Banco Central no maneja esos índices como tal? Claro que los maneja. ¿Por qué no los publica? No sabemos la razón, pero nosotros como información pública, la colectividad tiene derecho a saber eso. Por supuesto que sí, porque es algo que está implícito, intrínseco en todo lo que es la economía nacional, manejar esos niveles y no sencillamente irnos a parámetros que a lo mejor no nos dan la certeza del caso, como es el valor del dólar, la fluctuación del dólar, que tiene que ver muchas veces con especulación, con cuestiones que no son de una economía real como tal. Es decir, la información pública es vital y no debería ser restringida como tal. ¿Cómo podemos obtener eso? De acuerdo al criterio del profesor Víctor Rafael Hernández Mendible, son distintos medios de protección que se pueden utilizar para obtener la información pública. Una es la figura del habeas data, de que estamos hablando. Ya no que se trate de la persona en particular, de una información propia, de una información que atañe a su persona en sí, sino a una información pública que él requiere porque sus intereses como individuo, como ciudadano, para muchos aspectos de su vida requieren de esa información como tal, o sencillamente para los efectos de la colectividad. Y cuando hablamos de efectos de la colectividad, allí entra otra acción, que puede ser la acción de protección por los llamados intereses colectivos prevista en el artículo 26 de la Constitución. Puede a través de una acción de intereses colectivos solicitarse una información pública porque se está causando una afectación, considera el profesor Hernández Mendible que sí.
¿Y de qué está hablando allí básicamente? Derecho de los consumidores de bienes, usuarios de servicios, derechos ambientales, urbanísticos, sanitarios o similares. Como ven, la colectividad requiere de esa información. La colectividad necesita saber, por ejemplo, una colectividad de un determinado sector, cómo afecta su servicio de agua alguna situación del gobierno que no se revela, alguna situación o información que, a pesar de ser pública por estar manejada por un poder público, sin embargo no se hace del conocimiento de la colectividad. Yo quiero saber cómo afecta esto o cuál es el futuro de esto para ver qué inversiones vamos a hacer, para ver si la colectividad entonces decide, ante las fallas del servicio de energía eléctrica, invertir en otro tipo de energía, por ejemplo, establecer o configurar paneles solares para dotar de energía a un determinado núcleo habitacional. Entonces todo eso es básico, toda es información que se requiere y la información pública debe ser así como tal. Y por supuesto la otra figura es la del amparo constitucional como tal, es decir, ya un amparo en protección de los derechos del individuo. Y fíjense que mencionaba hace un rato lo que son los derechos ambientales. Los derechos ambientales son derechos fundamentales y los derechos fundamentales se protegen a través de la acción de amparo. ¿Cuál es el sentido de esta disertación? Conocer o dar a conocer que existen acciones de protección a los derechos. Mucha gente a lo mejor no maneja la figura del habeas data, no maneja la figura de los derechos colectivos o difusos y para qué sirven o cuál es su finalidad. Pues bien, tal y como lo he explicado anteriormente, esta es una figura que no solamente en el artículo 28 se refiere a la protección del derecho al honor, a la privacidad, etcétera, sino que también puede ser aplicada a la llamada información pública por la necesidad que tenga la colectividad o el individuo de conocer ciertos aspectos en tal sentido. Espero que esta disertación haya sido de agrado para ustedes. Muchas gracias por su atención.